abordar nuestro avión de Fly Dubai y vamos para Colombo. Nuestra aventura comenzó en Colombo, un vuelo regular desde Male, en Maldivas. Llegamos a Colombo con 36 grados de temperatura y tomamos un Uber que nos costó 3.500 rufias. Exploramos alrededor y decidimos reservar un tour por la ciudad para el día siguiente. Estamos intentando negociar la tuk-tuk para mañana con nuestro amigo, our friend, what's your name? Bob Marley. Bob Marley. What do you offer for tomorrow? I'm Elton John, who are you? I am Michael Jackson. Nos está preparando ahora un coco para que vamos fresquitos durante todo el viaje. Drinks, King Coconut. Thank you. Esta pequeña tac-tac descapotable es el centro de todo el comercio de café, de souvenirs, de productos, de spices, de condimentos, de todo. Aceituna picante. Muy picante, Muy picante. 1 a 10. 8. Bueno, esto es la representación de la flor de lotus, algo muy tradicional en esta zona de Asia. Estamos aquí en el monumento a la independencia. Vemos aquí la bandera de Sri Lanka. Lleva un león que representa el poder de la nación. Y luego lleva otros dos colores, como son el verde, que representa como la naturaleza, me lo han explicado, y el rosa representa como la variedad de personas. Acabado de terminar nuestro tour de 5 horas con nuestro amigo Bobby, que nos ha llevado a recorrer toda la ciudad. Welcome to Sri Lanka, very safe Sri Lanka. Try to tour with Bob Marley. Take a train, take a drive. Al día siguiente cogimos el tren hacia Avarana. Acá nos acabamos de bajar del tren y vamos a ver dónde nos vamos a hospedar esta tarde, que aún no tenemos sitio. No sé cómo lo va a hacer el hombre, pero llevamos 2 maletas más nuestras mochilas y nos vamos en tac-tac. Vamos a ver cómo entramos ahí. Hemos llegado al sitio en el que nos vamos a quedar. Es una casa en el medio del monte. Bueno, el tac-tac nos ha costado 3.500 rufias, que serían más o menos unos 10 euros. La acomodación en este lugar son 15 euros. Voy a enseñarles cuál va a ser nuestro destino mañana, que vamos a hacer una subida a aquella montaña que tenemos allí. En la parte de arriba están las ruinas y bueno, es el sitio, el motivo por el cual vinimos a esta población. Al día siguiente visitamos la Roca del León, o Lion Rock, uno de los imperdibles en Sri Lanka. Vamos a subir a Lion Rock y es el principal objetivo de por qué vinimos al corazón de Sri Lanka. Primero vamos a pagar la entrada, que nos han dicho que son de $35. Hemos venido en tac-tac, que nos ha costado solamente 200 rufias. Más o menos sería como hora y media de caminata subiendo la montaña. En teoría la gente suele venir al amanecer y hemos decidido venir, son las 8:30 de la mañana. Desde allí, unas vistas impresionantes, desde un lugar con misterio, que aunque tiene hipótesis de historia, su origen es inexplicable. Un lugar con magia en medio de la jungla, con cocodrilos y elefantes salvajes, toda una aventura. Hola amigos, muy buenos días. Estoy vestido de esta manera porque en esta mañana vamos a hacer una de las actividades a las que veníamos. Nos encontramos ahora en el corazón de Sri Lanka. Estamos en la zona de Avarana y vamos a hacer en esta mañana un safari en un parque natural de elefantes llamado Urulu Park.
Al siguiente día decidimos hacer un safari, Parque Nacional de Elefantes Orulu, una experiencia increíble. Puedes encontrar manadas de elefantes y créeme, es emocionante. Hace muchísimo calor. Ahora hemos hecho una parada, pues allá abajo están todos los jeeps detrás de mí porque hay como el viewpoint o el punto donde se puede hacer como mirar un poco todo lo que es el parque, ¿no? Desde lo alto. Hemos vuelto de esta actividad en el día de hoy, una experiencia con elefantes bastante interesante, la hemos disfrutado un montón, hemos visto hasta 10 elefantes juntos en su entorno natural, ha sido fascinante, pues realmente lo que estábamos esperando encontrar. El precio de este tour ha sido solamente de solo 20 euros, hemos pagado por cada uno. A ver qué otras cosas podemos descubrir en nuestra aventura en Sri Lanka. Buenos días amigos, de nuevo estamos aquí. Hoy haremos otra de las aventuras pensadas en Sri Lanka. Ya empezamos a subir escalas como es habitual para venir a muchos sitios, ya que muchos de ellos se encuentran en las montañas. Y hoy vamos a realizar una visita a uno de los templos más conocidos en el interior de Sri Lanka. Se llama el Templo de Dambulla. Lo particular de este templo es que está construido dentro de unas cuevas. Y lo interesante es conocer y explorar esas cuevas, aparte de ver un poquito el templo. Así que en esta mañana vamos a ello. Ahora estamos vistiendo de largo para entrar al templo. De largo y sin zapatos. Bueno amigos, qué mejor manera de terminar este vídeo desde este lugar en el que me encuentro. Mirad la piscina que tengo detrás con las vistas a la roca del León o del Lion Rock. Impresionante. Han sido 4 días fabulosos que hemos disfrutado en esta zona de Sigiriya. Es una zona totalmente... Sigiriya.